Bien, pues ya estamos ahí. En esta ocasión vamos a hablar sobre la psicoterapia, que para irlo diciendo de entrada, pues no es más que un método de sanación, si hablamos arquetípicamente, y ahorita voy a comentar un poquito sobre eso, o para decirlo de manera un poco más analítica, que es un enfoque que conozco y que es el que he venido trabajando, pues tratará de un método de curación, y a lo que te va a llevar es esto, pues es entre otras cosas al conocimiento de ti mismo. Pero ¿por qué mencioné esta cuestión de que se trata arquetípicamente de una forma de curación? Pues bien, porque existen distintas formas en las que uno podrá irse sanando o retirando algunas ideas, pensamientos, etcétera, que no nos dejan ser nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, podemos mencionar, por ejemplo, el yoga, la meditación, el reiki, pareciera que no, sí, el tarot, ¿no? La lectura misma, el arte, es decir, hay como infinidad de terapias. La terapéutica incluye un registro muy amplio que a veces tendrán como instrumentos específicos, o que por medio de sus producciones nos podrán acercar a esta sanación o esta curación, como les estaba comentando. Y en ese sentido, hablando de la psicoterapia, cuyo objeto se dice es simple y sencillamente retirar los obstáculos que nos acercan hacia la verdad o la curación, que era lo que estaba comentando, el instrumento, a diferencia de estas otras formas de sanación o formas de autoconocimiento, va a ser la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú llegues al consultorio, porque normalmente se va a trabajar en un consultorio, en un cuarto cerrado, con un par de sillas, hay quien, en el caso, por ejemplo, de los psicoanalistas, que podrán utilizar un diván para el paciente, pero normalmente en una terapia, incluso analítica, gestal o de cualquier otro enfoque que tú conozcas, en el que estés interesado, etcétera, se van a utilizar dos sillas. Un escritorio, si acaso, por cuestiones técnicas, porque hay una institución, porque así le gusta a la persona, en fin, pero esencialmente es eso, es un encuentro físico a donde llegan dos personas en las que se tratará de desenredar y de aclarar alguna situación que ahorita lo iré comentando de manera un poco más específica. En ese sentido, como les comentaba, bueno, pues lo que se utiliza físicamente es un consultorio. Las terapias por lo regular tienen una duración de 1 hora, 50 minutos. Hay alguna gente a la que en cuestiones, por ejemplo, de terapia breve, o sea, cuando se aborda una cuestión muy específica en 3, 4 sesiones, les gusta trabajar en sesiones de 1 hora y media, por ejemplo, pero por lo regular, pues este es el tiempo de trabajo en una terapia normal, digamos, 1 hora. En algunas ocasiones, cuando los pacientes llegan como por primera vez, que es cuando la situación suele ser más complicada, más compleja, o bien y cuando se van, por ejemplo, que la última sesión, igual se alarga un poco, pero insisto, normalmente lo que se trabaja es 1 hora. ah, y bueno, para ir entrando en el tema de la psicoterapia, ¿qué es lo que se aborda? Fíjate, ahorita me estaba llegando, estaba pensando, porque sí suceden estas cosas, que la gente se sabe a veces como perfectamente a lo que va, por supuesto, ¿no? Hay ocasiones en las que llegan y dicen, es que no sé decir nada, y bueno, por supuesto que lo saben, ¿no? Por supuesto que saben exactamente qué es lo que está ocurriendo. Simple y sencillamente, a veces no se le puede dar un nombre para decirlo un poco técnicamente, pero por supuesto que se sabe. Y cuando uno da la apertura, la oportunidad de que la persona comience a expresar, esto empieza a tomar nombre, empieza a tomar forma. Y si la persona no puede darle una forma, se, se va construyendo junto con el psicoterapeuta o con el psicólogo o con el analista, que em, por cierto, psicólogo, psicoanalista y psicoterapeuta no es exactamente lo mismo. Fíjate, yo no tenía pensado hablar como de esta diferencia. Eh, Quizás convenga abordarla un poco ahora que ha surgido de manera espontánea. Y ahorita regreso. No, déjenme terminar para no hacerme bolas, porque esto es muy interesante, es muy apasionante. Las respuestas que estaba, o las cuestiones que se van encontrando ahí, la gente, como les digo, se va construyendo entre la persona y
el terapeuta, que ahorita aclaramos eso, o bien el terapeuta, dependiendo también de qué tanto sepa, de qué tanto pueda cachar, digamos, en ese momento, de qué tan avanzado esté con respecto a esa situación específica, podrá ir dándole las respuestas, pero normalmente se dice incluso que pues la persona llega con quien tiene que llegar, sobre todo hasta donde a mí me ha tocado, ¿no? Como en lo que yo he hecho, como psicoterapeuta, aunque soy psicólogo, es em, pues que son como varias cosas. A veces sí las respuestas se van encontrando entre ambos, se soluciona dentro de la misma sesión porque regularmente las sesiones se cierran. Insisto, salvo que haya alguna situación extraña, normalmente la mente funciona de una manera particular en la que en una hora se alcanza a abordar un tema o uno principal con dos secundarios, una cuestión así, pero normalmente un tema. Es como un cuento, es como un cuento, ya sabes, esta cuestión en la literatura donde hay pocos personajes, una sola trama y un solo tema. Así es la psicoterapia. Podría compararse en esto, en una cuestión artística. Eh, disculpen que me desvíe tanto, pero les digo, para mí esto es una cuestión apasionante teóricamente y en la práctica también. En la práctica es como bastante más complicado porque las situaciones se viven, desde luego que las vas enganchando o indicando con cuestiones históricas. Y bueno, pues eso es, en algún punto es una delicia, que no quiere decir que a uno le guste estar como viendo cómo el dolor de la gente o cómo sufre. Al contrario, ¿no? Se trata, como lo decía así bien, como de receta, se trata de ir encontrando el camino hacia la verdad o de retirar los obstáculos que nos acercan a ella. Am, bueno, me voy a pasar muy rápidamente, insisto, ya que ha surgido y me he comprometido de manera inconsciente a hablar de esa diferencia entre psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista. La voy a abordar de la manera más breve posible. El psicólogo en general, y si estás viendo esto, está bien que lo sepas. Eh, hay gente que no lo sabe y alguna otra que sí. Pero bueno, vayamos pues. El psicólogo normalmente digo, o más bien lo que es alguien que ha tomado una licenciatura, que ha incluido una licenciatura general en psicología, como paréntesis, dentro de su misma práctica o dentro del transcurso de esta carrera, de esta licenciatura, pudo o podría haber tenido práctica clínica. Es decir, aunque oficialmente su licencia es de psicólogo, en la práctica podrá ejercer un trabajo de psicoterapeuta, porque el psicoterapeuta, para ir pasando a este otro concepto, pues puede ser un psicólogo o no necesariamente un psicólogo que hace psicoterapia, que como hemos dicho al inicio, la psicoterapia es un método de sanación arquetípico o un método de curación, para decirlo en términos propiamente más analíticos, ¿bien? Am, el psicoanalista no necesariamente es un psicólogo, es decir, puede ser alguien que estudió filosofía, digamos, o estudió historia y ha estudiado una maestría y o doctorado en psicoanálisis. Eso ya lo convierte en un analista, dependiendo de, para decirlo, ¿no? Quizás, por ejemplo, de las escuelas, de cómo lo manejen muy particularmente ellos, ¿no? De la validez que le den, eh, porque también no necesariamente alguien que estudia una maestría, doctorado en psicoanálisis es analista, pero en fin, esencialmente, pues estas son las tres diferencias entre psicólogo, alguien que estudia psicología, psicoterapeuta, alguien que hace psicoterapia, o sea, puede ser un psicólogo, y el psicoanalista que estudia psicoanálisis, y bueno, ya está. No quiero enredar esto. Bien, bueno, hemos abordado ya que hay varias formas de sanación, como se comentaba, que tienen su utilidad. Tienen su utilidad, todo sirve eh, en su momento, en su tiempo y en su forma. En cuanto a la psicoterapia, como les decía, el instrumento, a diferencia de las otras formas de sanación, va a ser la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de lo que decimos es que vamos a expresar lo que sentimos, lo que pensamos o lo que estamos haciendo. Lo que somos, pues, ¿cómo funciona esto? Em, pues nada, se le va a dar una carga, déjenme ver qué tengo aquí. Se le puede dar una carga, una intención, una forma, un tono, un volumen. Esto
Am, con esto es con lo que se va a trabajar. Y para ir entrando a otro punto que resulta interesante, am, el propósito de la psicoterapia es, o algunos temas que se van abordando aquí, por ejemplo, pueden ser motivación, conocimiento, bondad, es decir, eh, quizás tienes motivación de más o de menos, porque se puede. Quizás te falta conocimiento de sí mismo, que de hecho es como el gran problema, no solo de la psicoterapia, sino de nosotros aquí de manera existencial o de manera humana, para decirlo de una forma más simple. El autoconocimiento es el gran problema, es el problema quizás. Octavio Paz, en alguno de sus libros, no recuerdo exactamente si es en La llama doble, me parece que sí, aborda esto y lo dice, ¿no? Como el problema del ser humano es este, pues que estás en medio de algo, vienes un día y te vas un día, pero mientras tanto, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Pues bien, pues ese es nuestro problema y desde luego que puede abordarse en la psicoterapia y dentro de ese abordaje, algunos registros o subregistros que tendrá, etcétera, pues pueden ser bien estos temas que les he mencionado, ¿no? La motivación, la bondad, soy bondadoso, pero oye, ¿cómo le hago? Yo quiero darle algo a la gente. ¿Tú qué me recomiendas que estudie? O tomo tal o cual decisión, voy o no voy. Todas estas son las cuestiones que se van viendo en psicoterapia y que, como les decía, tienen que ver como centro con el autoconocimiento. Y todo esto, eh, pues tiene relación con lo que comentaba, pues todo esto se aborda desde la palabra es un instrumento. Es decir, esto que yo siento, por ejemplo, esa indecisión de voy o no voy allá, ¿cómo lo manifiesto por medio de la palabra? Eh, siento esto, ¿cómo te lo expreso? O sea, yo no te lo puedo como pasar así con magia, una cosa así extraña, ¿verdad? Entonces lo que se hace es canalizar eso por medio de la palabra. Y entonces quizás haya, por ejemplo, no lo sé, pero quizás haya, por ejemplo, alguien que no pueda decir lo que siente. No, te quiero, no, te odio, porque también eso es importante. Digo, tal vez literalmente no tal cual, siempre guardando el límite de respeto. ¿No? Pero no me gusta eso. No me gusta que hagas eso. Que al fin, hacia el final voy a abordar el tema de los límites, que es otra cuestión que se aborda aquí también. Eh, pero en suma, por ejemplo, hablando, como les decía, de estas emociones, pues se canaliza por medio de la palabra, porque eso es es incluso como el dinero, pues que está circulando, pues así también, ¿no? Lo que somos, nuestras intenciones o lo que queremos, lo manifestamos muchas veces por medio de la palabra. Por eso también la importancia de esto de los tonos, de las formas, ¿no? De qué tanto se dice o cómo se dice, pues, porque todo está ahí o mucho está ahí. Hay gente en algunas, por ejemplo, em, tradiciones espirituales que dicen es que hay cosas que no se pueden manifestar por medio de la palabra. No, es que por supuesto que sí se puede. Por supuesto que, por ejemplo, ese es el motivo de la literatura, ¿no? Y bueno, ya le voy a parar con la literatura también, eh, pero es que tiene alguna relación con el psicoanálisis, con la psicoterapia, sobre todo con las orientaciones analíticas, etcétera. Am, pues bien, eh, entonces estas son algunas de las cuestiones que se van a abordar en psicoterapia. Fíjate, otra, había yo apuntado aquí, no sé por qué me salió a propósito del inconsciente, que es algo que se aborda ahí, que cuestiones que se abordan son en el consultorio, cuestiones que se abordan en el consultorio son el pasado, el presente y el futuro. Y no sabía yo muy bien cómo iba a abordar esto, em, pero nada, quizás lo puedo explicar en otra ocasión porque es muy complejo. El tiempo es un recurso de aprendizaje, se dice, un curso de milagros. Quizás algún día me puede explicar esto, porque el pasado, el presente y el futuro se abordan en psicoterapia. Es cierto que teóricamente hay explicaciones, ¿no? Como que el pasado explica el presente, que lo que hagas en el presente determinará tu futuro. Sí, teóricamente tiene que ver con esto, pero en esta ocasión creo que me voy a quedar ahí. eh, Me voy a quedar ahí y tal vez después pueda explicarlo. Am, bueno,
hay una cuestión delicada hasta cierto punto que tiene que ver con situaciones íntimas. Fíjate, no sé también por qué ahorita en este momento me llegó estaba platicando con una compañera, discúlpame mis digresiones, estaba platicando con una compañera sobre estas cuestiones de hacer videos y subirlos, y me decía, es que me da pena, ¿no? Como hablar frente a nadie. Es que no estás hablando frente a nadie, es que estás hablando frente a ti, ¿no? Tanto esta cuestión de la tecnología en YouTube, hay una parte en la que es un espejo, te escuchas tú cuando estás hablando, entonces a propósito, fíjate de lo que comentábamos al inicio de estas diferentes formas de sanación arquetípicas, ahora ha surgido esta nueva forma, ¿no? El video es una forma de confesarte contigo mismo y de confesarle a los demás un poco de lo que tú eres y un poco de lo que tienes, hasta donde se puede. Pues ella decía, entonces es que me da pena como hablar sola de la cámara, una cosa así, ¿no? Y, y a propósito de esto y lo que les estaba comentando, de las cuestiones que ahora son un poco más delicadas y que también se van a hablar en psicoterapia o terapia, son cuestiones del dolor que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro. Ya ven, algo está haciendo ahí esto. Y son situaciones dolorosas, como en concreto, o por ejemplo, podremos hablar de violaciones, podremos hablar de agresiones, de abusos, de abandonos. em, Hay un libro por ahí, ¿no? Que se llama Las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo, que no es psicoanálisis, pero ahí muy prácticamente te van explicando algunas cuestiones que tienen que ver con esto. En ese sentido, y de lo que estamos, en ese sentido de este libro y de lo que estamos comentando, creo que, mm, y del pasado, el presente y el futuro, y de estas heridas, una parte de la terapia incluye hablar del dolor y manifestarlo por medio de la palabra. En, de manera muy simple, uno va y dice, me pasó tal. Porque muchas de estas cosas ocurren y se expresan ahí, van a salir de manera espontánea, es la realidad, si no van a salir, pues me pasó tal cuando era niño o cuando era niña. Y bueno, pues nada, pues hay que darle chance a la gente de que hable de esto, porque lo que no se integra está ahí y te puede generar un bloqueo. Bien, te puede generar un bloqueo en el cuerpo, una enfermedad. Y eso en términos muy prácticos, que también voy a hablar de lo práctico, en términos muy prácticos te va a significar que no puedas hacer o decir cosas, que no puedas tener dinero, que no puedas tener relaciones o que estos aspectos de tu vida están opacados o tengan alguna circunstancia muy específica de malicia, ¿no? De descomposición, cosas que eh, no van a brillar mucho, ¿no? Que no van a ser lo mejor que pueden ser. Entonces, bueno, pues nada, se habla de estas cosas dolorosas, complicadas. eh, Me vino la frase, ¿no? Como, no serás el primero ni el último, que de repente puede ser como una especie de premio de consolación, pero ciertamente, más allá de eso que creo que en parte está hueco, sí, o sea, nadie va a ser ni el primero ni el último, y por eso existen estos espacios, para que uno vaya a hablar de este dolor. Bien, am, bueno. am, muy rápidamente, entonces lo que se va a hacer es hablar de este dolor, se le permite que se manifieste, uno tiene chance, oportunidad de irlo pensando, de irlo integrando, saber de qué se trataba, como les decía, ¿no? Fue una agresión, fue una violación, fue un abandono, etcétera, y que uno lo puede ir reconociendo y que también cuando llegue, eh, porque llegará independientemente de que ya, nos haya pasado o no, te haya pasado o no, estas situaciones llegan. Y en esa medida cuando uno va integrando y sobre todo teniendo cargas de menos, se va sintiendo más libre, bueno, pues podrá ir lidiando con estas cosas. Am, estamos por terminar. Y en ese sentido también me gustaría comentar muy brevemente sobre la psicoterapia online, que hay gente todavía que tiene duda, hay alguna que no, y eh, yo lo que diría es que, pues a mí me ha tocado hacerlo, no me preguntaron, no fue
como quieres o no quieres, ¿no? En un nivel, porque hay distintos niveles que se abordan aquí en la psicoterapia, ¿no? Que es el psicológico, es el espiritual, el material. A un nivel espiritual se dice que los pacientes son enviados de Dios. Bueno, y podrás creer o no en eso, en algún punto espiritual, que es lo más insustancial que tenemos, desde lo humano, bueno, pues por supuesto que te los mandan de allá arriba, o sea, no es eh, como que no vas a llegar un porque sí, por supuesto que son enviados de Dios desde este nivel, y a veces las personas llegan así, no sabes de dónde, ¿no? Eh, Incluso te pueden, fíjate, no sé si debería de abordar esto o no, pero lo voy a decir, te llegan personas muy particulares, te llegan personas muy particulares que incluso podrían desafiar o cuestionar la ética, ¿no? Como de nuestra práctica, por decirlo muy elegantemente, muy teóricamente, ¿no? Y uno tendrá a veces que lidiar con esto, porque de repente, por ejemplo, a propósito del dinero, tú dices, oye, yo puedo cobrar tanto, ¿no? Y la persona no puede, y tendrás que atenderlo así. Digo, como normalmente no ocurre, pero sí me ha tocado un par de veces, como atender y no me paga nada, ¿no? Y bueno, pues ni modo, en un buen sentido, ¿no? O ni modo, te lo han mandado. Pero normalmente no ocurre así. Am, ¿Qué pasa si te llega un compañero de trabajo? Si te lo mandaron de ahí arriba, lo tienes que atender, lo tienes que atender. Ahora, esto no quiere decir que tengas que abordar, digo, no sé quién está escuchando esto, ¿no? Que ya lo tengas que abordar con una psicoterapia en forma. Quizá, por ejemplo, fue una situación extraordinaria, fue una situación, pues, de emergencia, ¿no? Fíjate, no sé por qué ahorita me vino así, como se iba a suicidar y te encontraron a ti. Ah, bueno, pues vas y lo atiendes y ya está. Desde luego que las cosas materiales se tendrán que arreglar, pero insisto, se trataba de una situación urgente y quizás solo requirió una sesión o dos, tres a lo mucho, ¿no? Que, híjole, ¿no? Y como hasta ahí, yo lo dejaría porque estamos hablando de una cuestión también de sensatez y que entonces sí, por ejemplo, la ética nos podría marcar, oye, pues es tu compañero, como les decía, o es tal, ¿no? Mejor ya. Y todo eso lo estoy comentando porque si bien es cierto que hay manuales, hay, híjole, mira, ahorita tengo bien lejos mi libro de Echegoyen, pero tengo este otro, que por ejemplo es un manual, es un libro de los ciclos de los 7 años, que ahorita voy a comentar algo sobre eso. Hay manuales, porque los libros en algún punto son eso, son manuales, escritos por gente que sabe más, que tiene más práctica, etcétera. Si bien los manuales nos marcan los criterios generales, va a ser inevitable, así, inevitable. O sea, es de hecho casi una ley que en algún punto los pacientes nos van a cuestionar o te van a cuestionar la práctica, sin que esto sea como algo malo. Insisto, y puede pasar como por cualquier vía, por la ética, por la económica, del horario, eh, en fin, eh, te cuestionan, ¿no? Y en ese sentido también es que si bien el psicoanálisis o un análisis o una terapia son una situación artificial porque lo son, o sea, como normalmente la vida no ocurre así, la vida es más rápida, por supuesto, el análisis o el análisis es una cuestión de donde el tiempo se detiene de alguna forma. Si bien es cierto que se trata de una hora, el tiempo se detiene de alguna forma, se ralentiza. Si bien esto ocurre, si bien esto ocurre, Eh, fíjate, ese es un lapsus, por cierto. Algo se me ha olvidado y este es un lapsus freudiano, no sé por qué ha ocurrido. Eh, ya me acordé, ya me acordé. Eh, si bien es cierto, se van a cuestionar criterios generales, es cierto que también, bueno, pues uno tendrá que lidiar con esto como se lidia en la vida cotidiana. O sea, en la vida cotidiana tienes un problema y bueno, pues lo tienes que resolver de la manera más rápida posible y mejor. Y por ahí es a donde los pacientes van a estar cuestionando en ocasiones
de manera consciente, inconsciente, con querer, sin querer, a la mala, a la buena, situaciones y que uno, en la medida de sus posibilidades como psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista o como sanador arquetípico, tendrá que ir resolviendo. Esa es una parte muy interesante que llega de manera inevitable. Pero fuera de eso o con eso, la realidad es que hay mucha gente que va a cooperar, hay mucha gente que no, que va a hacer transferencia. ¿Y qué es esto de hacer transferencia? Hay cuestiones teóricas muy específicas sobre la transferencia positiva, negativa, pero ¿qué se, ¿de qué se habla cuando alguien hace transferencia? Que se va encima, pues se va de corrido, se va de largo y llegan y no establecen este diálogo del que hablaba yo, ¿no? Como, ¿cómo se dice popularmente? Como no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague y el que está enfrente es el psicólogo. Puede pasar no solamente con el psicólogo, sino con personas que manifiesten con ellos una relación pues como tranquila, leve, cordial, etcétera, y avientan esta carga, por ejemplo, por medio de la palabra o de alguna acción. Hay personas que harán esto, que harán esta transferencia, y bueno, el trabajo del psicólogo pues es marcar ese límite. Ya me voy a ir acercando hacia ese tema, ¿eh? Em, en ese sentido, ¿cuándo llegan a psicoterapia los pacientes? Cuando hay una situación complicada. Como ponía el ejemplo hace un rato de un suicidio, de un embarazo, etcétera. Entonces, mm, hasta donde yo he visto, hasta donde me ha tocado, pueden ser situaciones, digamos, como generales eh, o particulares. Cuando hablo de situaciones generales es como, oye, llevo 20 años este, con tal situación, ya no aguanto. Llegan, o sea, sí, quizás no es algo como punzante de una semana, de algo, de un choque que pasó, ¿no? O sea, es una situación prolongada, una especie más bien como de masoquismo, ¿no? Inintencionado quizás, pero que puede tener algo de eso, ¿no? Y ahí está, una situación prolongada hasta que de repente alguien le dice o pasa algo y de repente, oye, está pasando esto. Bueno, creo que me voy a atender. Y llegan. Eh, y la segunda situación, que es más específica, y que puede tener relación o no con la primera, pero estamos hablando de lo específico, es, como les decía, pues algo concreto, ¿no? Sí, ya me embaracé y, hoy, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O o me voy a cambiar de ciudad, más bien ayúdame a decirme si me voy o no me voy, etcétera. Em, bueno, entonces, por eso llega la gente, insisto, hasta donde me ha tocado, porque hay una situación general que ya no sé muy bien, o por alguna situación muy específica. Am, ¿Qué más? Para ya ir cerrando, ahora sí, em, la gente llega cuando la situación es complicada. A veces hay gente que hará esta transferencia y, de hecho, por ejemplo, normalmente se van, ¿no? Cuando llegan con esta agresión contra el terapeuta o por medio, por ejemplo, del hijo, o sea, que te llevan como un adolescente, que normalmente yo no trabajo con adolescentes, lo he hecho un par de veces. am, Puede haber agresión y normalmente hasta donde me ha tocado se van, como independientemente del trabajo que haga uno, ¿no? Son cuestiones como propias pues ya del paciente, tal como en las relaciones amorosas y a esto se le compara a veces con, con eso, hay algo tuyo, mío y nuestro. Es decir, está el paciente, está el terapeuta y está el espacio obviamente además del espacio físico, además, o sea, de lo que se genera entre ambos. Am, y bueno, fíjate, están saliendo los temas. Lo de los adolescentes lo tengo que comentar antes de cerrar. No, después mi inconsciente me lo va a reclamar. ¿Qué pasa con los adolescentes? Hay algunas terapias muy específicas, hasta donde yo sé, por ejemplo, Gestalt, que sí están más orientadas a trabajar con ellos, ¿no? Hay un libro, fíjate, tampoco lo tengo aquí, pero es de Cornejo, se apellida la autora, y es de psicoterapia gestal. Tampoco me sé el título.
Pero, por ejemplo, personas como ellas, libros como estos, abordan, como les digo, estos temas específicos de los adolescentes. Y en la práctica, hasta donde me ha tocado, de repente pareciera que son niños, y sí lo son en un punto. Más allá de la teoría de, oye, es que son niños y que se les dice en la escuela tal cosa con un niño. Sí, o sea, sí tiene una parte de eso, pero es muy interesante ver que se encuentran en un pasaje que tiene esto, pero que además ya entienden cosas que de repente tú pensarías que no entienden y las saben perfectamente, ¿no? Cuestiones de sexualidad, cuestiones de la vida, ¿no? De la amistad, quizás no tanto del amor, ¿no? Porque quizás no tanto, no lo sé, pero que saben perfectamente lo que hacen, lo que está pasando, que se les tienen que marcar cosas como se nos tienen que marcar a todos cuando no hacemos o no sabemos algo. Pero, por ejemplo, en esta cuestión del pensamiento, hay algo muy interesante que tú cuando estás en terapia con ellos, en esta sesión de 50 minutos, ya estructuran como un adulto, ¿eh? O sea, de verdad. O sea, yo he estado ahí y sé de lo que te hablo, pues, y digo, no es como, o sabemos de lo que hablamos, hemos hecho esto, sí, estamos atentos, o si tenemos algo, una parte de atención. Con eso uno alcanza a ver que estructuran como adultos. Por medio de la palabra sí, eh, realizan cosas muy interesantes. Bueno, am, em, les comentaba esta cuestión de los límites. Fíjate, he salido precisamente con el adolescente. ¿Por qué? Porque precisamente una edad muy interesante o de las últimas en las que teóricamente se tendrían que marcar los límites son en la adolescencia. Y fíjate, también a propósito de este libro de los ciclos de los 7 años, ya sabes esto de los 7, de los 0 a los 7, de los 14, etcétera. Em, la adolescencia es una de las últimas etapas en las que los límites se tendrían que marcar y que sin embargo tienen que llegar a veces a hacerse en psicoterapia. Y bien, entonces ahora sí para cerrar, esencialmente lo que se va a hacer en psicoterapia es pensar, se van a analizar las situaciones, siempre y cuando, a diferencia de la agresión que comenta, el paciente coopere, que técnicamente estaríamos hablando de una transferencia positiva. Si eso se da, la terapia es una belleza, así es una belleza y es una delicia, porque incluso algo que se va a presentar, puede presentarse el placer de pensar. Estás escuchando a la persona que está canalizando las emociones por medio de la palabra y cuando va y te lo pone ahí como en una charola y tú tienes todo ese material para analizarlo, digo, a los que nos gusta es una delicia del pensamiento. Duele, sí, sí va a doler, pero también por eso le vas a dar oportunidad de que lo diga, de que lo exprese, porque además se va a metabolizar o va a ir tomando forma, nombre, color, tono, etcétera, por medio sí del corazón, porque sí se tiene que poner el corazón, y también con la cabeza. Por eso decía, se expresa, se piensa, y cuando uno se da cuenta de lo que es, que era lo que me comentaba, abandono, dolor, etcétera, lo puede integrar y lo puede ir reconociendo. Y en ese sentido, esta persona que puede ser un psicoterapeuta o no, porque a la terapia llega mucha gente, se podrá ir convirtiendo en un sanador también para los demás, que era lo que comentaba al inicio. O sea, como los sabios y los sanadores arquetípicamente no están únicamente en la psicoterapia, como, o sea, eso como pues a nadie se le ocurriría, ¿no? Los sanadores están en muchos formatos y en muchas formas. Está ese sanador ahí que llega y que no es psicólogo, un buen amigo y sepa escuchar, pero a partir solo de que ha hecho su trabajo y que también sin que se convierta en una cuestión de que estar atendiendo a los amigos nada más porque sí, ¿verdad? Em, Bueno, eso era lo que quería decir, ¿eh? Entonces, una parte de la psicoterapia va a tener que ver mucho con el pensamiento o con integrar todo esto a través del pensamiento y otra tendrá que ver con una parte muy práctica que es tomar acción, que son los límites que les he señalado por medio del ejemplo del adolescente. No puedes hacer esto y se tendrá que hablar más fuerte desde el corazón y con el estómago. Quizás después se pueda
o no, que sí se podrá complementar con el pensamiento. Entonces, tendremos estas dos vertientes en las que, digamos, pensamiento y algo más emocional van a confluir, van a coincidir y por medio de esto, bueno, pues el paciente se va conociendo más a sí mismo, que era también lo que comentaba al inicio, ya ven, porque se estaba comentando, y eso en sí mismo consiste o es ya una sanación o una curación. Desde luego, todo esto se va haciendo gradualmente y por eso es que se trabaja semana tras semana, una hora a la semana, insisto, salvo excepciones, pero normalmente es una hora a la semana con vacaciones, etcétera, pero una hora a la semana en la que se va haciendo todo este trabajo. Y me vas a decir después de un poco más de media hora, oye, ¿y todo esto van a hacer? Pues si lo que te hicieron no fue tan fácil, si lo que nos hicieron no fue tan fácil, si no lo integras, si no lo piensas, bueno, pues seguirás con eso. Y entonces, en la práctica, tus decisiones y tus opciones de vida se irán reduciendo. Porque además esto es como un imán que va trayendo más de lo mismo, ¿eh? Desde luego que independientemente de que te vayas curando, desde luego que también estas situaciones irán llegando y tendrás que ir lidiando con ello. Y en ese sentido también la psicoterapia es un espacio donde se darán herramientas para ir, como les digo, identificando o haciendo cosas. Entonces, pensamiento y acción van a ser las dos, eh, pensamiento y acción o pensamiento y emoción, porque la emoción es pensamiento y acción. Pensamiento y emoción son las que van a converger en la psicoterapia, en la medida en la que uno pueda hacerlo y a partir de ahí surgirá el autoconocimiento, la curación y la sanación que podrá ir repartiéndose o que la otra persona podrá ir repartiendo independientemente de que sea psicoterapeuta o no. Si es psicoterapeuta, bueno, pues muy bien, pues poder hacerlo de manera profesional, pero si no, seguramente lo hará bajo otra vertiente artística, de trabajo, etcétera, en algún puesto de trabajo, no sabemos. Quizás ocupas un puesto en la ONU y a partir de 3, 4 años de terapia, porque esto a veces es así, o a partir de un año, no sé cuánto necesites, bueno, pues podrás ir ampliando tu conciencia, diversificándote a ti mismo, cambiando las teorías que tú tienes acerca de ti mismo, de la realidad y de los demás, y que esto en sí mismo consiste o es un motivo científico de la psicología y de la psicoterapia, que es el cambio de paradigmas, para decirlo un poco más epistemológicamente, si me lo permiten. Si tú haces esto, entonces de manera inevitable lo vas a proyectar en el resto, en el mundo exterior. Pero esto es un viaje siempre de adentro hacia afuera, un viaje de adentro hacia afuera, de mí hacia los demás independientemente de lo que los demás hagan, que bueno, también ese es un tema, porque como les decía, está lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Pero bueno, am, en este cambio de paradigmas, que vuelven científica a la psicología y a la psicoterapia, el trabajo, es el trabajo que se hace a partir de lo femenino, lo masculino, de la emoción y la acción, del pensamiento y la acción, es básicamente lo que vas a encontrar acá. No hay más. Y lo encontrarás en la medida que lo necesites. Lo que ves es lo que hay. Lo que te vas a encontrar del otro lado es probablemente lo que necesitas. A veces la gente se va y bueno, pues no era ahí, pues. Em, es muy interesante acompañar a la gente en ese proceso. Es muy interesante. Uno mismo va encontrando respuestas. Que ese es otro tema en sí mismo. Pero bueno, regresando a la cuestión de eh, pacientes, se dice que llegan para sanarnos también, que el psicoterapeuta le pedirá en silencio al paciente, el psicoterapeuta le pedirá en silencio al paciente que lo sane. Y esto es así y debe ser, esto es así y debe ser así porque no trabajamos solos. Y de eso se va tratando todo esto. De esta filiación, como se comenta en un curso de milagros. La psicoterapia es un instrumento de Dios, entendido espiritualmente,
Y desde ahí es que se nos manda a los psicoterapeutas a hacer este trabajo. Y desde ahí es que se nos manda a los pacientes para restaurar esto que se llama la filiación en un nivel espiritual, en un trabajo colectivo, en un trabajo grupal, y que era lo que comentaba hace un rato. A partir de que tú vayas tomando tu propia conciencia, en la medida de lo posible y poco a poco, porque el tiempo es un instrumento de trabajo, podrás ir manejando un poco mejor la relación con nosotros. Pero poco a poco no es magia. De hecho, la magia es la causa a veces de que lleguen contigo. Han pasado 20 años así y de repente llegan y en una sesión de 1 hora quieren una solución. No se puede. Cuanto más avanzado esté el terapeuta, bueno, podrá hacer más. Pero también si tú no estás tan avanzado, bueno, pues te va a llegar alguien que esté más o menos como en tu camino. El terapeuta no es más que alguien teóricamente que está un poco más avanzado que el paciente, pero que más o menos allá andan, pues, más o menos, más o menos. Am, bueno, entonces esta es la idea a nivel espiritual de la psicoterapia, restaurar la afiliación, y por eso la idea del terapeuta le pedirá en silencio al paciente que lo sane. Yo no me puedo curar si tú no te curas. Es como inevitable que realicemos este trabajo en conjunto. Pero bueno, he dicho ya bastantes cosas, creo que he explicado algunas cuestiones básicas de la psicoterapia, que se puede hablar del presente, del pasado o del futuro, que esto tiene relación dentro de sí mismo. Y lo que, a propósito del libro que les comentaba, por ejemplo, podremos hablar de otras etapas de tu vida, ahí pues simplemente analizando, platicando, dice la gente de lo que pasó. Como dicen, qué buena estuvo la plática. Oye, qué bueno se platica cuando detrás de esto hay toda una técnica, una intención, una emoción y un intelecto que uno pone ahí y de repente dicen, qué bien me siento platicando contigo. No sabemos si de eso se trate, quizás sí. Quizás se trate en el fondo de que esto parezca una plática. A propósito de lo que decía Lacan y a propósito de lo que les comentaba al inicio, esto de ir mencionando algunos referentes teóricos, fíjate qué emocionante es, ¿lo ves? A propósito de esto, a propósito de que parezca una plática, de que parezca, pero que no lo sea, decía Lacan, es que solo por medio de la mentira se llega a la verdad, ¿no? Más o menos, ¿no? No lo sé totalmente cierto, pero algo así decía, ¿no? Con esta cuestión de lo metafórico, por ejemplo, ¿no? Solo a través de, y eso sí te lo dicen como un poco más psicoanalistas, un poco más, no tan lacanianos, vamos a decirlo así, ¿no? Un poco más freudianos, ¿no? Eh, que hay una cuestión como ilusoria, ¿no? Te menciona, ¿no? No lo sé, fíjate, totalmente, pero algo, por ahí va, que hay una cuestión como ilusoria, que también lo menciono en Cursos de Milagros, pero es esta cuestión de que al terapeuta se le da un papel imaginario, ¿no? Como de cierta autoridad, incluso se le inviste, ¿no? Como, doctor, ¿cuándo tendrá tiempo de atendernos? Y tú le dices, nos vemos el lunes, ¿no? Más o menos es lo que se utiliza y está bien que se utilice así, porque de otra manera esto no podría funcionar. Está bien y tiene que ser así, pero solo ahí, solo en la terapia, ¿eh? Entonces, tras esta investidura que es artificial y necesaria hasta cierto punto, como en cualquier otra relación de trabajo, ¿no? El maestro, etcétera, solo a través, curiosamente, a través de esa metáfora, a través de esa ilusión se podrá llegar a la verdad. Y que ese es quizás el gran propósito de la psicoterapia. A mí me ha pasado que con algunos pacientes, por supuesto que se conserva ese, oye, qué bien estamos platicando, ¿verdad? Se conserva ese, como les digo, ese halo ilusorio o de formalidad, para decirlo un poco más prácticamente, se conserva esto, pero hay una relación cercana. Han dejado de hacer esta transferencia, como te decía, o sea, como solo, boom, de pasar las cosas, y han empezado a establecer un vínculo no solo de cordialidad,
sino hay un acercamiento humano y que eso es como lo mejor que se puede suceder acá y que eso no tiene precio. Sí, ya en la práctica te digo, ah, bueno, pues te van a pagar tanto, lo irás acordando, ¿no? Algo que pueda mantener, algo que haga funcionar eso, o que lo haga funcionar, y que la persona le dé chance, le dé oportunidad de ir una vez a la semana, una hora, con vacaciones incluidas, etcétera. Eso es lo material y que es necesario, pero además está lo otro, porque si te ha tocado, cuando te haya tocado, recordarás como, por ejemplo, esta autora Cornejo que te decía de la Gestalt. Cuando te haya tocado eso, ya por experiencia, no porque lo leas, y si tú has hecho un esfuerzo o el paciente te ha dicho algo y que te toca la emoción o te revela algo de ti mismo, ¿no? Y te despeja la duda, porque a veces también así sucede, eh, eso es algo que no se puede pagar. Hay gente acá que no puedo mencionar, aunque estén viendo o no estén viendo esto, o aunque hayan pasado ya rato que estuvieron acá, conmigo particularmente, pero sí, sí me han tocado. Hay gente que sí te toca y eso no se paga con nada, ¿no? Es como, ¿cómo pagas eso, ¿no? Que a donde aparentemente tú le ibas a ayudar a alguien, el otro termina ayudándote a ti, revelándote algo propio, ¿no? Hay ocasiones en las que yo les decía, como normalmente el terapeuta, como está un poco más avanzado, y el paciente puede ir un poco más atrás en algunas cuestiones, ¿no? Porque en otras sí, el terapeuta puede estar por los suelos en algo y el paciente le da la vuelta. Pero en otra cuestión, por eso llegan contigo. Pero eh, esto que ocurre normalmente a veces resulta, como les digo, en algunas cuestiones o en algo, el paciente sí está más avanzado que el terapeuta. También me ha tocado, ¿no? También me ha tocado. Este, y pues es una especie hasta como de honor, no sé cómo decirlo, ¿no? Que te van revelando cosas y las dicen así. Y en ese sentido, a propósito de que la palabra solo es un instrumento de trabajo, que se canalizan cosas ahí, hay cosas que uno no puede esconder. Por eso hace un rato comentaba yo como lo que ves es lo que hay. Lo que ves es lo que hay, no hay más, no hay menos. No puedes dar lo que no tienes. En la medida que vayas avanzando, irás descubriendo que hay cosas que sí puedes dar, físicas, materiales, mentales, emocionales, de experiencia, etcétera. Pero ah, es esto, como adentro es afuera. No puedes dar lo que no tienes. Lo que ves es lo que hay. Y en ese sentido a veces la palabra no basta. Es decir, las personas como por ejemplo ya muy en la práctica le dicen como cierta cosa. Ah, mira, es que yo fui a viajar acá y le dije esto. Y de repente, pum, algo choca contigo, como se colgó y dices, pues creo que aquí hay algo que no está bien, como en mí. Y de repente, el paciente me ha revelado de manera inesperada y de manera espontánea esto, o sea, como el solo contexto, la sola posición de la persona te revela cómo está. Y esto es a lo que nos referimos con esta cuestión de que la psicoterapia es solo un instrumento para ir quitando los obstáculos hacia la verdad. O sea, la verdad está ahí, lo que ves es lo que hay. Que se diga verbalmente esto o aquello, bueno, pues eso ya es nada más una parte y va más allá de la teoría de la comunicación que te dicen em, el contenido de las cosas ah, se revela por la vía verbal solamente por medio de un 18% por decir algo, no lo sé, pues, pero algo así. Solo por un 18% uno, uno puede saber cosas en cuestión de la vía verbal, pero todo el resto está ahí. Y no hablo de analizar, son cosas que surgen de manera espontánea, ¿no? Los gestos, la voz, el tono, lo que se dice en sí mismo e incluso más cómo se dice, porque no es lo mismo decir como, ah, gracias, oye, gracias, de verdad, gracias, ¿no? Como que padre. Am, fíjate todo lo que he hablado y no lo tenía como muy bien pensado, algunas cuestiones sí.
Entonces, el objetivo de la psicoterapia será retirar será eh, retirar los obstáculos que no hacia la verdad y en una cuestión un poco más psicológica, más humana, estaremos hablando de autoconocimiento, conocimiento de ti mismo, todo esto por medio de el pensamiento, la emoción y la acción. Am, bueno, ¿qué más? Em, pues es esto básicamente. Y ¿por qué tengo que mencionar esto también? Fíjate, este libro, ¿por qué ha salido? Los ciclos de los 7 años. Pues una cuestión que se va a revisar acá es esta, que habrá un momento de tu vida y que de hecho no me lo sé, pero bueno, por eso ahí está el manual y aquí lo tengo. em, es que entre los 28 y 35 años de ciclo tendrás que pensar y si no lo haces, y la psicoterapia es un medio, si no lo haces después podrás cuestionar, como me han cuestionado a mí naturalmente, que por qué piensas tanto y por qué le das vuelta a las cosas, cuando es al revés, ¿no? Cuando es al revés, con estas cuestiones que han sucedido, que te han sucedido, que nos han sucedido, llegan de manera abrumadora y uno no sabe qué pasó. Un abandono. Ah, es que es dolor, es que se murió. Y a mí me dijeron que se fue al cielo. No, 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 no es lo mismo. O sea, se murió. Porque todos nos vamos a morir, como les comentaba lo de Octavio Paz. Bien, entonces en ese sentido será indispensable que en algún punto de nuestra vida pensemos solo para saber las cosas. No necesitas ser especialista ni nada. No necesitas ser psicólogo, pero necesitamos pensar y saber las cosas. Este acercamiento a la verdad, y espero ahora seguir cerrando, se trata de eso, de que por medio de otros sanadores y que uno puede ser el psicólogo, nos revele qué son las cosas. Hemos hablado de algunas cuestiones como dolorosas, complicadas, y si bien es cierto que la psicología se ha centrado en esto, en estas cuestiones patológicas, por decirlo técnicamente, es cierto que hay mucho más allá de eso. El enfoque que yo en particular manejo, si es un enfoque analítico, junguiano, no soy analista, soy psicólogo que trabajo como psicoterapeuta y esta terapia de orientación analítica utiliza instrumentos del psicoanálisis sin que sea un psicoanálisis, terapia analítica y algunas otras cuestiones que se van abordando, además de lo humano, son cuestiones que a veces tienen que ver más allá de lo evidente, ¿no? La emoción, la percepción, la intuición, que de repente también son cuestiones que históricamente se han invalidado y que, para decirlo a propósito de la afiliación a la que tendremos que regresar, evidentemente en algún momento, son cuestiones que se han perdido y que en otros términos nos hablan de lo femenino y de la energía femenina, esto que se ha machacado a más no poder y que esto que ya no puede más y que nos ha llevado a situaciones como las que estamos viviendo, porque ha resurgido desde otras corrientes espirituales, esotéricas, que ya no serán tan esotéricas, se ha dicho que es el regreso de la energía femenina, de la intuición, del arte, vendrá el trabajo del campo, se va a valorar más. Y entonces esta intuición, emoción que a veces te pueden salvar la vida literalmente. Y he recordado el caso de una paciente, bueno, pues lo voy a mencionar, ya no está acá, que le llega una intuición de que algo va a pasar, algo ahí raro, y se baja del coche en el que va, ella después regresa, eh, llega caminando a donde tenía que llegar y descubre que pues habían asaltado, una cosa así. Y dice ella literalmente, oye, si yo no me bajo ahí, bueno, a lo mejor me toca. No lo sabemos de cierto, pero quizás le toca. Es decir, en la psicoterapia también estaremos abordando cuestiones como estas, que validarán estas cuestiones que tú sientes y que tienen que ver con el autoconocimiento, que son señales que llegan de allá arriba, porque además eres como
Esto es como una cuestión de GPS, se te va indicando, o sea, tú no estás solo y el terapeuta no trabaja solo, no solo es un instrumento como se dice normalmente, ¿no? Para que la persona sane, porque nosotros no curamos a nadie, ¿eh? Aquí nadie es omnipotente, de repente te llegan las cosas de allá arriba y dices, bueno, pues creo que le tengo que decir esto y se lo dices. De hecho, como paréntesis, mucho de esto no estaba planeado y mira, me ha llegado de allá arriba porque lo tengo que decir y esto se lo tengo que decir a la gente independientemente de que le llegue a tres, a cuatro o no sé cuántos vaya a llegar. Y si has llegado hasta este punto, qué valiente y qué interesante por seguirme. Mira, ya llevamos casi una hora y yo tenía pensada media, ¿qué está pasando? Diría mi amiga, a mí no me gusta hablar sola frente a la cámara, pero algunos, mira, pues lo tenemos que hacer, tenemos que ser valientes, ¿no? Dentro de lo que podamos. Y bueno, am, estas cosas llegan de arriba, ¿eh? Obviamente tú las canalizas por medio de la palabra, como te lo he comentado, independientemente de que tu enfoque sea analítico o no, o que a veces podrá llegar por medio del juego, por ejemplo en el Samplay, que, ¿no? Que es una cosa ahí con unos muñecos, junguiana muy interesante, yo no lo sé, yo no lo hago, pero sé que está. Por medio del cuerpo, si vas a una psicoterapia corporal, por medio de alguna técnica, si yo no sé mucho, pero sé que la Gestalt lo hace, ¿no? En nuestro caso, insistimos, será por medio de la palabra. Yo particularmente soy escritor, además de hacer esto, y bueno, pues es una delicia cuando se puede hablar, no por hablar, sino porque te han mandado y te han pedido que lo hagas, porque uno no se manda solo, ¿eh? Eh, en ese sentido hay cosas más profundas que nosotros, como muy freudianamente podríamos decir que se trata del inconsciente e incluso del inconsciente colectivo si nos vamos a Jung. Pero más allá de los términos o de lo subterráneo, como dice Clarissa Pinkola Estés, esta analista junguiana, eh, que escribió Mujeres que corren con los lobos y que es un manual para la vida, como estrictamente o escrito para las mujeres, pero que nos sirve a los hombres para trabajar nuestra parte femenina, creativa, artística, etcétera. En la psicoterapia se abordan estas cuestiones subterráneas, que son lo que nos conecta con lo superior, pues. En ese sentido, mucho del trabajo que se hace teniendo a uno de intermediario como instrumento es esto, la búsqueda de la sanación del que está del otro lado. Entonces, esto subterráneo, que son las emociones, intuiciones, y te dicen, bájate porque si no te va a pasar algo, te puede pasar tal, y que algunos no hemos hecho caso en algunos momentos y por eso nos pasan las cosas, o por eso sí la libramos, esto subterráneo, conectado con esto de arriba, es, oye, nos mandan a tal persona y la tienes que atender. Estas ambas cosas, lo de abajo y lo de arriba, lo inferior y lo superior, lo femenino y lo masculino, o al revés, porque como arriba es abajo, pero estas dos cosas, inferior y superior, insustanciales y que nos pueden evitar como muy concretamente accidentes, enfermedades, etcétera, estas cosas que nos mandan de arriba, ya lo voy a decir, llegan a nosotros por medio de lo humano, porque eso somos nosotros, algo que está en medio, como decía Octavio Paz, ¿no? Como en medio de esto, por medio de mí, y por medio de ti te curas tú, me curo yo y nos curamos todos. Eso es lo que pasa en psicoterapia. Y hay un punto en el que el psicoterapeuta entiende esto y entonces se dice que está avanzado, que ha avanzado un poco más, pero un poco más, ¿eh? Y esto independientemente del contenido verbal, de lo que diga o cómo lo diga, eso se le nota en la presencia. Lo que ves es lo que hay y no puedes engañar a la gente con tus defectos y virtudes, como se suele decir, pues así apareces, con pena o sin pena. O sea, como el hecho de que te grabes o no te grabes, o sea, eso no cambia las cosas. Desde luego que tendrás que hacer, porque también de esto se va tratando todo esto, y a veces tendrás que hacerlo en la medida de tus posibilidades, y a veces tendrás que hacerlo más allá de tus posibilidades, ciertamente. Y en ese sentido podrás avanzar como un poquito más. Pero un poquito, porque hay gente que está muy avanzada, que no es psicólogo y está muy avanzado. Los sanadores
arquetípicamente están en todos lados. No te cierres y no cierres la mente. El trabajo que tú haces es solo en este formato, pero la gente y los sabios están en todos lados, ¿eh? Están en los pintores. Que de hecho, fíjate hasta dónde estamos llegando, porque yo tengo que decir todo esto. Creo que me toca. Estos grandes artistas de la historia, que a mí, digo, si me lo permites, muy particularmente es como muy apasionante, que construían las catedrales, muchos pintores que de repente esconden secretos, ahí son secretos de lo humano, del autoconocimiento. Am, el hombre es la medida de todas las cosas, lo decía Da Vinci, o sea, no era un pintor, o este cuate o vino muy avanzado o tuvo una iniciación, que por ejemplo Platón sí la tuvo, y se menciona y está dicho ahí que viajó a Egipto y todo esto, y lo iniciaron en los misterios. ¿Ah? No lo sé, porque no sé todo. eh, los misterios de Isis, ¿no? Como los misterios eleusinos, como lo esotérico, que era lo que mencionábamos hace rato. Pues esto, a propósito, que ha salido ya, esto esotérico, estos misterios eleusinos, la alquimia que manejaba Jung, etcétera, bla, 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 pues todo esto es lo que se hace en psicoterapia y lo podrás ir abordando en la medida en que abras la mente, porque la mente es la materia prima de todo esto. Si tienes la mente cerrada, podrán entrar ciertas cuestiones, dinero, pareja, porque no, trabajo, pero también dependerá de tu mente la calidad de todo esto. Estés donde estés. En ese sentido hablaba de que esto no es magia. En algún momento podrás como despegar. En eso consisten los milagros, que de un día para otro sucedan cosas. Se dice que este suceder de las cosas así, de los milagros, cosas que pasan de un día para otro, son resultado de una mente milagrosa o de un estado milagroso, pero en el fondo lo que ves es lo que hay, y lo que hay aquí es mucho amor. Y hablo de aquí en el mundo, pero no lo vemos. Y en la medida que te vayas quitando estas capas, estas visiones raras, extrañas, lentes, y algunos pues ni modo tenemos que utilizar lentes. Mientras tanto, en la medida que te vayas quitando esto, estas vendas que a veces cuelgan y tú las podrás ver en los momentos en los que estés relajados o en sueños, porque los sueños son otro instrumento de esta sanación. En el momento en que tú vayas desarticulando todo esto o deshaciendo, se dice, en el momento en el que tú vayas haciendo eso, te podrás conectar un poco más con la verdad, te podrás acercando, pero como les decía, en lo concreto, una vez a la semana, una hora, porque si vas una ocasión conmigo o con quien sea, bueno, pues nadie, ¿eh? De hecho, te volverías loco si las cosas se te suceden de un día para otro. Salvo, insisto, que estés en un estado milagroso. Pero normalmente lo que ocurre es que las cosas se van transformando poco a poco. Y si en el camino, en estos 10 15 años, 3 o el tiempo que sea, las cosas irán cambiando paulatinamente, pero en algunos momentos sí ocurrirán cambios drásticos o explosivos, que es por ejemplo lo que manejan los coach, como se dice. Ven conmigo y vamos a hacer cosas. Y te va a cambiar la vida. Y en efecto, si el tipo está adelantado, lo va a hacer y te va a mover y te va a llevar allá, porque él ha llegado ahí, sabe cómo hacerlo. Si no sabe tanto como algunos que estamos en el camino o que nos estamos acercando hacia allá, podrá hacerlo un poco más rápido y te dirá, bueno, pues tienes que hacer esto y esto y esto, o lo que te pasa y ya está, pues, por eso comentaba hace un rato, bueno, pues es un abandono, ya está, no es una agresión, bueno, pues es que te ama, o sea, como más obvio no puede ser, pues, es que te ama, ¿no? Te ama y no lo puede evitar. Y no lo va a evitar porque así son las cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? No lo sé. Pero ella te ama, pues. Y se van a encontrar. Y todo lo demás, todo el resto, no ocurrirá. Y por eso te han dicho que no. O por eso te han dicho espérame. O por eso te han dicho quizás. O no lo sé. O qué está pasando, pues. Te han dicho que no. Y todas estas cosas que he mencionado, por alguna razón, están ocurriendo para que aprendas y te acerques al concepto, pero que este concepto lo hagas tuyo y lo manifiestes en todos sus niveles, etcétera. Práctico, para que lo manifiestes y lo hagas práctico. Y en ese sentido,
estas cosas que han estado ocurriendo y de repente que parecen no tener como una función o un destino, son más bien cosas que te van acercando a tu destino y que te conectan contigo mismo. Son cosas que te acercan a ti mismo. Son cosas que te llevan a ser lo que tú ya eres, como se dice. Am, pero todas estas cosas en la práctica, como te digo, te van a llevar un año, 3, 15, etcétera. El tiempo es un recurso de aprendizaje, no es magia, aunque insisto, en una cuestión práctica tendrás que también, para volver a lo humano, lo psicológico, este plano, tendrás que tomar acción y en ese sentido, cuanto más avanzado esté tu terapeuta, y hay niveles para todo, más rápido podrás salir. Cuanto más rápido salgas tú, irás encontrando gente más avanzada y bueno, podrás ir haciendo más cosas, que también es para lo que estamos aquí. En ese sentido, y bueno, me parece que ahora sí voy a terminar. Sí, me están diciendo que ya cierre. Me lo han dicho, pues. En ese sentido, eh, lo que comentábamos, lo que se hace en psicoterapia es trabajar con el pensamiento, la emoción, la acción con los límites que se le tendrán que marcar a la gente. Es decir, se abordan cuestiones espirituales, emocionales, prácticas, teóricas, existenciales. Parece que estoy vendiendo algo, ¿verdad? Tal vez estoy vendiendo mi trabajo. No lo sé, no lo sé, pero yo tengo que decir esto. Y bueno, abordarás todo este registro de cuestiones una vez a la semana en una sesión de una hora. Con esto que puede ser intelectualmente delicioso y del alma, cuando te lo vayas soltando te sentirás mejor porque así se siente y así te vas a sentir. Una vez a la semana, una hora. Eso es una psicoterapia, por un rato. Y paradójicamente, cuando las personas empiezan a tomar acción, se van a lo que tienen que hacer. Y mientras tanto, tú los habrás acompañado en este transcurso a sanarse como instrumento, no como potencia, porque tú no eres nada más que una persona como el resto que esté aquí. Por medio de ti se llegarán a cosas, podrás ayudarle y ayudarte a ti mismo. Y esto es apasionante porque a veces no nos queremos ir. Mm, pero en fin, es hora, ha llegado la hora, mira, es casi una psicoterapia. ¿Lo ves? Am, conmigo mismo y para ustedes. Espero que a alguien les sirva. Bueno, en ese sentido, ahora sí para cerrar. Todas estas cuestiones son las que se van a abordar en psicoterapia. Paradójicamente, cuando el paciente empieza a tomar acciones cuando se va. Y está bien, porque así tiene que ser, y es, y así va a ser. En ese sentido, yo también ya me voy. Nos estaremos viendo en la siguiente. Te agradezco que hayas llegado hasta este momento y sobre todo que te puedas curar y curar a los demás, que para eso estamos aquí todos en la medida de lo posible. Y bueno, nos estaremos viendo para la siguiente. Nos vemos. Adiós.